Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. El Parlamento Europeo sale en defensa de España en la crisis con Marruecos. La Eurocámara ha aprobado esta tarde una resolución en la que rechaza la utilización que Marruecos hizo de los menores en la frontera con Ceuta como método de presión política. Por 397 votos a favor y 85 en contra, todos los grandes grupos lamentan el papel de Rabat, al que mandan un mensaje muy claro: las fronteras de la Unión Europea son inviolables. Y a ojos de Bruselas fueron el ejército español y las ONGs los que evitaron que se produjera una verdadera tragedia. Vamos a la capital comunitaria. Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Pocas veces habíamos escuchado en tantas lenguas y de tantos grupos políticos decir tan claramente al gobierno de Marruecos que su actuación en Ceuta era inadmisible, porque no es solo la resolución pactada por los grupos políticos, sino el debate, casi una hora de análisis clausurado por la comisaria Ghali, que pide a los marroquíes que readmitan ya a los menores que aún se encuentran en Ceuta. Un respaldo inequívoco de Bruselas, que acaba de recibir con alivio la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, en declaraciones a la SER. Europa está con España, está con Ceuta y está sobre todo con el derecho internacional y con la protección de los menores, ¿no? Y los derechos del niño, como recoge la Convención. De otra institución comunitaria ha llegado otra de las noticias del día. El Banco Central Europeo mejora sus previsiones económicas de la zona euro para este año y no se pone nervioso con la subida de la inflación. No se inmuta, mantiene abierto el grifo del dinero para combatir los efectos de la pandemia. El culebrón de las vacunas de la selección de fútbol no hace sino complicarse. La SER ha tenido acceso a la carta en la que el ministro de Cultura y Deporte pedía a Sanidad que los vacunaran y con Janssen, que es monodosis, para evitar tener que ponerse la segunda en plena competición. Como saben, Sanidad ha decidido, sin embargo, lo contrario, que le pongan Pfizer, a lo que la selección se niega y a esta hora, por lo menos, nadie confirma otra cosa. Y estamos a 24 horas del comienzo de la Eurocopa. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que se van a imponer las tesis de la Federación, que esta mañana ha rechazado esa vacuna de Pfizer ofrecida por el Gobierno, al ser administrada en dos dosis, y ha exigido la monodosis de Janssen. Este es el seleccionador Luis Enrique. Independientemente de lo que se decidió en su momento, si ahora se cumple con lo que nosotros consideramos y el presidente considera, y los médicos, evidentemente, que son los profesionales de esto, consideran necesario, haremos lo mejor para la selección. En el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Cada persona es un mundo y podría ser que hubiera síntomas. Me fastidiaría mucho. Así que, a pesar de seguir aislados por los 2 positivos por COVID que aparecieron en su día, mañana, suponemos, la selección será vacunada. Pero más allá de esta polémica, la vacunación va como un tiro. Tenemos nuevo récord: 620.000 vacunas puestas en un día. Y hay más del 43% de la población con 1 o 2 dosis. Y ojo a la vuelta de tuerca que acaban de dar las elecciones en Perú. La Fiscalía pide prisión preventiva para Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, que aún pelea voto a voto con el ganador en este momento, Pedro Castillo. El fiscal pide su encarcelamiento por su implicación en las ramificaciones del caso Lava Jato, que es la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. La Fiscalía, que habla de testigos comprados por la candidata, pide para ella 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales. La prohibición del juez fue bastante clara, y era que ella no se podía comunicar con aportantes falsos o con testigos que tengan relación con estos aportes falsos. La voz de la Fiscalía. Y a este lado del mundo, en Reino Unido, Joe Biden y Boris Johnson se han visto ya esta tarde en el inicio de la gira del presidente estadounidense, y hoy sabemos que el lunes Biden se va a reunir con Pedro Sánchez en el marco de la cumbre de la OTAN. Y en casa, la ministra portavoz ha salido como un rayo tras escuchar a su compañera de gabinete, Yone Belarra, decir en la radio catalana RAC1
que habría que permitir el regreso de Puigdemont libremente. ¿Atraviesa la frontera española? ¿Se tendría que detenerlos? Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos es permitir que los presos que están en prisión puedan salir. El interés del Gobierno de España es que el señor Puigdemont pueda ser traído a España y que pueda ser juzgado por los tribunales y, por tanto, que responda ante la justicia frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años en los que nunca el señor Puigdemont respondió ante los tribunales. Y la historia más dura del día nos lleva a Barcelona. Los Mossos investigan el suicidio de una chica de 15 años presuntamente acosada en su colegio. Ana Punsi. Los Mossos investigan el contenido y el origen de un correo electrónico con las palabras muerte y muere que llegó a la cuenta personal de la escuela que tenía esta niña de 15 años unos días después de que se suicidara. No son los únicos que critican la actitud de la dirección del centro, al que acusan de intentar tapar los casos de acoso escolar, como confirman otros padres, por ejemplo Carmen. Bueno, yo he llegado a escuchar hasta, pues habrá hecho algo para que le suelten una colleja. La Escuela Mañanet de Sant Andreu ha hecho un comunicado interno dirigido a los padres en el que asegura no tener constancia de este correo amenazador y donde añade que la familia no les comunicó nada al respecto. Dicen que lamentan lo ocurrido y también rechazan los ataques que han recibido algunos profesores a través de las redes sociales. ¿Con qué seguimos, Esther Bazán? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un alivio, el que nos depara el pronóstico del tiempo. El calor nos da un respiro, aunque sea pequeño, Jordi Carbó. Buenas tardes. Las temperaturas bajarán donde estos días el calor ha sido más sofocante, en el centro y sur de la península y en Canarias, un descenso de 2 a 4 grados, de manera que seguirá haciendo calor. Además, van a subir en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde cada vez notaremos más sensación de bochorno. Así pues, mañana día veraniego en todo el país, muchas horas de sol, durante la tarde tormentas en puntos de montaña, también caerán algunos chubascos en el interior, pero de manera más aislada. Así comienza Hora 25. Hemos escuchado en portada a la vicepresidenta de Ceuta valorando la resolución del Parlamento Europeo sobre Marruecos y el trato a los menores en esta crisis. Ya saben que se llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas para llevar a la península a 200 que ya estaban en Ceuta, en el sistema de protección. Esos traslados van a empezar mañana, según ha podido saber la SER, pero aún faltan los más de 1.000 que llegaron en esta crisis. ¿Qué pasa con ellos, Nicolás Castellano? ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Sí, por un lado están esos primeros traslados que ha confirmado la vicepresidenta de Ceuta a la cadena SER. Son 11 chicos de esos 200 ya tutelados por la ciudad autónoma antes de la crisis y que saldrán mañana hacia las Islas Baleares. 11 niños que van a Baleares y que a partir de la semana que viene pues se irán yendo a otros destinos como La Rioja, Andalucía, toda España. Pero para los otros 1.100 que llegaron en esa crisis de mediados de mayo hasta la ciudad autónoma, de momento no hay solución. Siguen en naves industriales, pabellones y en centros provisionales. En esta entrevista con la cadena SER, Mabel Deu insiste en que España trabaja con Marruecos para repatriar a esos niños con su familia, pero conscientes de las dificultades, han empezado a contactar desde la ciudad autónoma con ONG de la península para que, si esto no se soluciona en 3 meses, sean trasladados también. Hemos tenido conversaciones con mensajeros de la PAC para ver cuántos menores podrían ser trasladados en el caso de que esta crisis, se demore en el tiempo. Insiste la vicepresidenta ceutí en que no están orgullosos de las condiciones en las que están estos niños y también subraya que Ceuta no puede hacer frente sola a una situación como esta. En Europa está el presidente de los Estados Unidos, se ha reunido con el primer ministro británico esta tarde y el lunes se ve con Pedro Sánchez en Bruselas en el marco de la cumbre de la OTAN. Un encuentro para impulsar las relaciones entre ambos países. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Dicen en la delegación española que acompaña al presidente en su gira latinoamericana que es sumamente importante esta primera toma de contacto, esta reunión de Sánchez y Biden, porque creen que demuestra que Estados Unidos entiende la importancia de España dentro de la Unión Europea y como puente con América Latina. El equipo diplomático lleva meses trabajando en este asunto, en un momento además en el que la posición de la administración estadounidense sobre el Sáhara ha desestabilizado la relación con Marruecos y esperan además que el lunes se confirme oficialmente que nuestro país va a ser sede de la cumbre de la OTAN de 2022, coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica.
Lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado lo suficientemente lejos. La cobertura de las vacunas está lejos de ser suficiente para proteger a la región de rebrotes. La distancia que queda por recorrer para que esté inmunizado al menos el 80% de la población adulta es todavía considerable. Debemos recordar que estar vacunado no es garantía inmediata de no enfermar o de no expandir el virus. Estar vacunados no es garantía inmediata de no enfermar o de no expandir el virus, que a veces se olvida que estar vacunado no es estar libre. Pero vamos a esa primera idea que expresaba el director de la OMS para Europa. Decía que las tasas de vacunación en Europa no son aún suficientes para evitar un rebrote y, por tanto, hay que permanecer alerta. Ya les hemos contado en portada que se ha registrado un nuevo récord en el número de vacunas administradas. Son 624.261 en 24 horas. Pero vamos a ir al detalle por grupos de edad de inmunizados. Sonia Ballesteros. Récord de vacunas inoculadas en un solo día y además hoy alcanzamos una cifra redonda. El 25% de la población, 1 de cada 4 ciudadanos, ya está totalmente vacunado. Ha conseguido la máxima inmunidad. Son más de 11.800.000 personas. Además, el 43,5% ya ha sido vacunado con al menos una dosis y entre los mayores de 50 años son 9 de cada 10 los que tienen una inmunidad parcial. Las comunidades autónomas han administrado más de 31.600.000 dosis y el ritmo de vacunación sigue aumentando, por lo que parece más cerca el objetivo del Gobierno de alcanzar la inmunidad de grupo antes de que finalice el verano. Y a esta hora, a las 8:10, 7:10 en Canarias, tenemos novedades respecto a la vacunación de la selección. Se hablaba de Pfizer, de Janssen. Finalmente, ¿qué se va a hacer, Mariola? Buenas tardes. Bueno, pues mira, buenas tardes, Esther. Acabamos de recibir un comunicado del Ministerio de Sanidad. Vamos a leer textualmente. En el día de mañana se va a proceder a la vacunación de los miembros de la selección. De igual manera que se procedió con los deportistas olímpicos, serán las Fuerzas Armadas quienes se van a encargar de la vacunación y lo harán a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y aquí viene lo interesante. El equipo nacional se va a inmunizar mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro del equipo, en aras de alcanzar, dice el comunicado, un nivel suficiente de protección para la participación en la Eurocopa. Está escrito muy poco claro, es un poco confuso, pero entendemos que se van a utilizar tanto Janssen para aquellas personas, para aquellos jugadores que no hayan pasado la enfermedad, Janssen de un solo pinchazo, y Pfizer para aquellos jugadores, una dosis sola para aquellos jugadores que sí hayan pasado la enfermedad. Y el coronavirus, ya ves que está escrito de una forma confusa y muy poco clara, pero dice claramente que se van a utilizar diferentes vacunas. O sea, unos con Janssen, otros con Pfizer en función de si han pasado o no la enfermedad. Exactamente. Pues lo ampliaremos ya, Mariola, en tiempo de deportes y también a las 9 en hora 25. Seguimos, mientras tanto, con otras noticias. El Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves a una resolución sobre la liberalización de las patentes y ha sido después de una votación muy reñida. Anoche les contábamos que la enmienda sobre ese tema había salido adelante con un solo voto, hoy por 100. Además, y sobre la pandemia, Europa quiere saber todo lo posible sobre el origen de la pandemia, sobre lo que pasó. Solo puedo subrayar que es fundamental que investiguemos sobre el origen del coronavirus. Esta ha sido una pandemia horrorosa y tenemos que saber de dónde vino para aprender la lección y tener las herramientas adecuadas de cara a que esto no vuelva a pasar. Pues es la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Europa se suma a las peticiones de Estados Unidos de más información para conocer el origen del virus, sacar lecciones y tomar decisiones a futuro. Corresponsal Griselda Pastor. La Unión cierra filas con Biden, sí, para clarificar el origen del virus, tanto como para pactar un nuevo protocolo de reacción que evite que ante futuros riesgos nada se vuelva a convertir en pandemia. Así está todo escrito en el borrador de conclusiones para la cumbre de este martes, un texto negociado con enorme intensidad por ambas partes, en el que se fija un horizonte para resolver los grandes contenciosos comerciales, diciembre de este año, y se refuerza la voluntad de pacto para reformar la OMC. Lo que no hay en este documento es ninguna referencia a la liberalización de las patentes, hoy reclamada por el Parlamento Europeo, porque este es un tema que divide profundamente a los gobiernos de la Unión. Los datos de la pandemia en España son hoy estos. La incidencia acumulada sigue en ese lento descenso de los últimos días y está hoy en 110. Ha habido un ajuste en el envío de datos en Cataluña y esto hace que las cifras de fallecidos y contagios
sean mucho más elevadas de lo habitual. Alberto Pozas, buenas tardes. Hola Esther, buenas tardes. El Constitucional está ultimando la primera sentencia sobre el estado de alarma, aquel que nos llevó al confinamiento duro del mes de marzo, y según el borrador que ha elaborado el magistrado ponente, algunas medidas fueron más allá de lo que permite la Constitución. Son las líneas generales de la ponencia que Pedro González Trevijano va a poner encima de la mesa de los jueces. Considerar que algunas de las medidas más duras del primer estado de alarma, el que aprobó el Congreso e implantó el Gobierno para combatir la primera ola, pues fueron más allá de la ley. Por ejemplo, entiende que el confinamiento estricto de las primeras semanas suspendió de facto derechos, por ejemplo, de circulación o de residencia y que no afectó a otros, por ejemplo, el de libertad de culto, pero que, en cualquier caso, el estado de alarma no era suficiente. Estas son las líneas generales del texto que está elaborando este magistrado, pero el asunto hay que debatirlo aún y no parece que se pueda alcanzar una decisión por unanimidad, Alberto. Claro, es un borrador que primero hay que terminar y después hay que debatir en el Pleno, que tendrá lugar, si no hay cambios de calendario, dentro de 2 semanas. Y no está nada claro que vaya a salir adelante porque, por lo que sabemos, hay magistrados que no piensan lo mismo, que si se aprueba harán votos particulares en contra. Y si no tiene mayoría suficiente, pues puede pasar como hace unos días con la propuesta de un juez que pedía absolver a los condenados por el asedio al Parlamento de Cataluña. Nuevo ponente y propuesta nueva. Y tenemos otra información de última hora en Tenerife. Eric Pestano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Está relacionada con la desaparición y búsqueda de las 2 niñas, Olivia y Ana, y de su padre. ¿Qué informaciones tenemos, Eric? Bueno, pues acaba de informar oficialmente la delegación del Gobierno en las islas de que se acaba de hallar el cuerpo sin vida, aparentemente de una menor, en la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas de Ana y Olivia en Tenerife. Este hecho ya se ha comunicado, informa la delegación, a la madre y a la familia. De momento, eso sí, hay que esperar a lo que determine la autoridad judicial sobre la identificación de ese cuerpo. Los trabajos de rastreo continúan de la Guardia Civil, prosiguen en ese lugar del suceso, a 1 milla ahora mismo a la altura del municipio de Güímar, al sur de Tenerife. Se ha encontrado en la zona donde se estaban realizando las búsquedas, ¿no, Eric? Eso es, se estaba realizando la búsqueda por ese buque entre el municipio de Güímar, que está al sur de Tenerife, y la capital, entre Santa Cruz, aproximadamente unos 30 kilómetros. Pues parece ahora mismo pues que se ha encontrado ese cuerpo después de haber hallado también las botellas de oxígeno y una manta en esa misma zona. Pues seguimos pendientes de cualquier dato y de cualquier confirmación sobre todo. Eric, gracias, hasta luego. Un saludo. Jordi Fábrega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos con la información económica. El Banco Central Europeo mantiene sin tocar nada su plan antipandemia, lo hemos apuntado en la portada, a pesar del riesgo de que la inflación siga subiendo a final de año. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente se traduce en que el Banco Central seguirá haciendo compras en el mercado de deuda y lo va a seguir haciendo a un ritmo muy alto, porque creen que aún es demasiado pronto para levantar el pie del acelerador, dice su presidenta Christine Lagarde. Cualquier discusión sobre la retirada del programa antipandemia sería prematura. Es demasiado pronto. Llegará a su debido tiempo, pero ciertamente por el momento es demasiado pronto y prematuro. Tan simple como eso. Y es que pese al avance de la recuperación, el Banco Central detecta que a medida que la actividad se va recuperando hay un ligero endurecimiento de las condiciones que los bancos fijan para acceder a créditos y no quieren que vaya a más para evitar que se frene esa recuperación. Pero es importante destacar que la decisión de hoy no ha sido unánime y que ya hay voces dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central que han pedido que se reduzca la intervención del BCE, así que el debate sobre la retirada de los estímulos está ganando enteros. Las previsiones de crecimiento de la zona euro, Jordi, son muy optimistas. Mejoran para este año y también para el que viene, ¿no? Sí, porque después de un primer trimestre peor de lo previsto, la recuperación se ha iniciado ya en el segundo, dice el Banco Central, que prevé en el segundo trimestre un aumento del PIB del 1,4%. Los economistas de la entidad prevén además que este crecimiento se vaya intensificando a medida que pasen los meses. Esta mañana les hemos contado en la SER el borrador del protocolo contra la violencia machista de la Guardia Civil. Establece que le retirarán el arma a los agentes cuando existan sospechas de violencia machista sin necesidad de que haya denuncia o querella. Es información de Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No tiene que haber denuncia, tampoco condena. Bastará con una simple sospecha de violencia de género y la retirada de las armas será inmediata. Inmediata como medida cautelar tanto de las armas oficiales como de las particulares. Como novedad también, si un agente busca datos de una víctima de
de violencia de género y no está autorizado para ello, será castigado con una infracción disciplinaria o penal. Se van a insertar psicólogos especialistas en violencia de género para detectar conductas agresivas antes de que un agente entre en el cuerpo, y la víctima será destinada a otro puesto sin ningún tipo de publicidad, con atención psicológica para ella y también para sus hijos. El protocolo se va a aprobar a finales de este mes en el Pleno de la Guardia Civil y también recoge cursos para rehabilitar y reeducar a maltratadores que sean agentes de la Benemérita. Nos vamos a ir en directo a Basauri, donde se está desarrollando una multitudinaria manifestación contra el ataque homófobo a un joven. Siguiéndola está José Manuel Navarro. Arratsaldeón. Arratsaldeón, sí, manifestación multitudinaria de unas 800 personas, terminada hace unos minutos aquí en Basauri, para condenar la agresión homófoba sufrida por el Caín Perrino, joven del pueblo. Hace 4 días le pegaron hasta dejarle inconsciente y siguieron agrediéndole después. Hoy, temblando ante los medios, apenas ha podido reconocer su asombro por el multitudinario apoyo del pueblo. Tanto no. Estoy muy agradecido a todo el mundo que ha venido a apoyarme y a la causa, y estamos todos juntos en esto. Entre los asistentes mayores como Agapito, de 73 años, y chicas como Mara, ella es bisexual y dice tener miedo a salir del armario después de lo visto aquí. Por ejemplo, yo no quiero salir del armario porque yo soy bisexual, no quiero decirles porque tengo miedo a lo que me digan o lo que me hagan, porque una de mis clases... José Luis García Berlanga dejó como legado en la Caja de las Letras un guión inédito. La caja de seguridad 1034 se ha abierto hoy y ahí estaba el regalo, Pepa Blanes. Viva Rusia, así se titula ese guión de una película en la que Berlanga seguía retratando a la España del momento, en este caso en el año 92. Dice, a uno lo bajan en camilla, más muerto que vivo, agitando débilmente una banderita republicana. Mariano Barroso, presidente de la Academia, era el encargado de leer las primeras líneas de ese guión y de provocar las primeras risas. También había una biografía, Berlanga contra el poder y la gloria, de Antonio Gómez Rufo, y un ejemplar de la revista La Vanessene dedicado a su película El Verdugo, la más internacional. Y para los curiosos, el guión es la pieza estrella desde hoy de la exposición Berlanguiano en la Real Academia de Bellas Artes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.